Python, igual que otros lenguajes, maneja la estructura de clases. En este caso, las clases pues no pueden estar vacías, tienen que contener algún tipo de lógica, en este caso puntual, atributos y métodos. Y esencialmente puedes crear n cantidad de clases de acuerdo a tu arquitectura y producto que estés realizando. Para crear y definir una clase utilizamos la palabra reservada class, seguido con el nombre de clase. Fíjense aquí algo que pues ya no comenzamos en minúsculas sino en mayúsculas, luego seguido de 2 puntos y la lógica. Pass en Python significa un null. Como no tenemos una lógica o métodos dentro de la clase, pues solo le estamos colocando que es nulo para que no nos dé un error al compilar. Pero en esencia, para crear una clase es utilizar la palabra reservada class, el nombre de la clase, 2 puntos y los métodos. Las clases son consideradas objetos dentro de Python y vamos a ver acá que podemos instanciar la clase. Para poder instanciarla lo que necesitamos es el nombre de la clase y los 2 paréntesis, y este objeto es asignado a una variable dentro de otra clase y así poder utilizar lo que la clase contenga, ya sean atributos o métodos. Si imprimimos esto, vamos a ver que Python considera que mi clase, en este caso la variable, es del tipo objeto. Entonces con esto validamos que las clases en Python son objetos que podemos manipular. Ahora veamos lo que significan los atributos de una clase. Aquí tenemos una clase llamada login y tiene 2 atributos. En este caso los atributos son email y password, que pueden ser de cualquier tipo, pero en este particular son del tipo string. Si imprimimos login, vamos a ver que es el del tipo class y desde una vez nosotros podemos acceder a los atributos que tiene login sin necesidad de instanciarlos. Por otro lado, podemos también modificar los atributos de una clase. Si en este caso tenía un 2, 3, 4, 5, podemos invertirlo en modo de prueba y revisar si el password fue modificado. Si lo vemos acá, vamos a ver que nosotros tenemos que login es una clase, pudimos acceder a sus atributos y antes teníamos un tipo de password y ahora tenemos otro. Esto va a permitir buenas prácticas dentro de nuestra estructura de Python porque podemos crear clases para un tipo y propósito específico. En este caso es de login. Podemos hacer clases para forgot password, clases para lo que nosotros necesitemos dentro de nuestro producto, y las clases van a poder englobar los atributos y métodos necesarios específicamente para el sentido y propósito de esa clase. ¿Qué llega a pasar si el atributo no existe? Si el atributo no llega a existir, aquí pues lo comenté, vamos a poder ver que nos da un error. Nos da un error al ejecutar el script o el programa. Aquí lo vemos porque el login no tiene este atributo, no existe, solo tiene 2 atributos, email y password, pero forgot password no es un atributo y como nosotros no lo validamos y por error lo colocamos, nos va a dar un error que debemos nosotros validar de forma inmediata antes de irnos a producción. Entonces son ese tipo de cosas que debemos verificar en esta oportunidad, los atributos. Ahora es el turno de los métodos. ¿Qué difiere un método de una función? Una función no está atada a un objeto, mientras que un método sí lo está. La clase por sí sola es un objeto dentro de Python. Eso significa que los métodos van a estar dentro de las clases, pero una función puede existir sin una clase, como lo vimos en los videos anteriores donde no habíamos declarado ninguna clase y yo podía utilizar funciones. Es allí la principal diferencia que deben tener y esto sería también una pregunta de entrevista para que lo tengan en cuenta. Adicional, la estructura de un método y la estructura de una función es exactamente la misma. Eso quiere decir que se utiliza la palabra reservada de un nombre y entre paréntesis los parámetros que deseamos, 2 puntos y la lógica que está interna dentro del def o el método. Entonces los métodos dentro de las clases tienen la estructura de una función, pero también hay una diferencia muy particular. Los métodos pueden retornar valores o no, porque ya la lógica se maneja dentro de la clase. Entonces esto es opcional en esta parte. Por otro lado, vemos que la clase llega hasta acá, porque recuerden siempre que en Python todo es indexado. Cuando regresamos al índice raíz, o sea que estoy al mismo nivel de la clase, significa que la clase ya culminó y de aquí para acá viene otra lógica. Entonces lo que hacemos aquí es que yo declaré una clase llamada auto y esa clase tiene un descriptor del tipo init. Init es una palabra también reservada con esta específica estructura init donde nosotros le decimos al compilador, específicamente el de Python, que este método es un inicializador donde le pasamos ciertos parámetros para que él pueda tomar valores al inicio de la clase y poder trabajar con ellos. Self, como indico aquí, hace referencia al objeto de la clase. Esto es parte del convenio también de los programadores en Python, donde al init le decimos que quien se hace cargo de este inicializador es el objeto de la clase. Es un término más interno del compilador, pero es necesario que se coloque porque es parte de la sintaxis. Y abajo lo que hacemos es que si ya tenemos una clase que es un objeto, yo puedo manipular el objeto. El objeto en este ejemplo es auto, donde un auto puede tener un color y es de una marca. Entonces lo que hago es que cuando yo llamo a auto acá y se lo asigno a una variable, yo lo que estoy haciendo es instanciar al objeto.
clase para que alguien más lo tome. Una clase es algo genérico que puede tener tantas instancias como quiera. Eso significa que la clase puede ser utilizada de distintas formas de acuerdo a las necesidades del programa y el producto. En este sentido, creo una clase que es general y tiene un color y una marca, porque sabemos que los autos tienen colores y marcas distintos. Y este auto 1 tiene un color y marca negro Toyota y el segundo amarillo y BMW. Entonces, de la clase pude generar dos instancias y tengo dos instancias diferentes, o sea, dos tipos de autos. Lo que vemos aquí con el esto es para saber qué atributos tiene la instancia que nosotros hemos creado del objeto clase. En este caso, auto 1 y auto 2, que se instancian de auto. Y vemos que si imprimimos, las instancias auto 1 y auto 2 ya tienen parámetros con los cuales yo puedo trabajar. Obviamente arroja un diccionario porque está entre las llaves key value que nos permite a nosotros identificar los atributos que están en ese objeto que acabamos de instanciar, que es en este caso auto para auto 1 y auto para auto 2. Y con esto hemos visto muchas cosas. Uno, ya vimos la diferencia entre un método y una función, vimos cómo utilizar el init, vimos cómo instanciar un objeto, en este caso la clase auto, vimos que los métodos pues pueden retornar un valor o no, y vimos el uso del div para nosotros revisar los atributos que tiene la instancia del objeto que acabamos de crear, en este caso auto 1 y auto 2. Herencia es algo muy particular en los sistemas de programación. Los lenguajes manejan herencia. Eso significa que tenemos algo jerárquico. La herencia es algo que yo le doy a alguien que está por debajo de mi nivel de jerarquía. Eso significa que los padres dan una herencia a su hijo y los hijos reciben esa herencia. Ese es el concepto que se maneja para nosotros poder explicar que tenemos una clase que contiene muchas cosas ya realizadas y que una clase nueva se puede aprovechar de eso sin tener que reinventar la rueda. Entonces el símil que hacemos entre padre y hijo es el mismo cuando nosotros decimos que este hereda ciertos parámetros, funciones, atributos de alguien más. Entonces con esto definimos que ya la herencia es algo jerárquico y que podemos hacer en este concepto algo muy parecido al padre e hijo. Pero lo que tenemos que ver aquí esencialmente es que la clase hijo, entre paréntesis, nosotros colocamos los atributos que recibe, pero en este caso lo que está recibiendo como atributo es la herencia de alguien más. Entonces con esto nosotros podemos hacer que herede. Si tú quieres que algo herede de algo más o de alguien, en este caso sería colocarlo dentro de los paréntesis. Entonces clase hijo está heredando de clase padre. Así es como se debe leer esta clase. Si lo vemos un poco más con estructura y lógica, vamos a ver que la clase padre tiene dos métodos. Una, estudiar, y la segunda, crear. Y la clase hijo sigue heredando de la clase padre. Antes la clase hijo heredaba de clase padre, pero no heredaba nada de lógica. Solo estaba heredando una clase vacía. Pero ahora la clase tiene dos métodos del cual el hijo puede aprovechar y utilizar y no tiene que crearlo. Aquí vemos que la clase hijo, la instancia y se la coloqué una variable llamada herencia. Herencia pues puede ser otro nombre, pero en este caso herencia contiene el objeto de la clase hijo, que a su vez contiene todas las cosas que tiene el objeto clase padre. Con esto podemos ver que yo hago aquí herencia.estudiar. Ese punto, luego de la variable herencia, lo que está haciendo es que yo pueda acceder a cualquier cosa que tenga de manera pública esas clases. Cuando uno realiza el punto, el compilador, ya sea Visual Studio Code u otro, te va a indicar exactamente lo que tú tienes habilitado a utilizar como instancia de objeto. En este caso herencia tiene crear y estudiar, entre otros más. Cuando yo le digo que acceda a estudiar, el compilador le pregunta a la clase hijo si punto estudiar existe, pero no existe dentro de la clase, sino que viene heredado de otra clase, que en este caso es la clase padre. El compilador va y le pregunta a la clase padre si estudiar existe y él se da cuenta que sí, estudiar existe. Cuando vemos en el compilador, vamos a poder certificar que la herencia es un objeto y que pues está referenciada a un objeto que en este caso hereda objeto de la clase padre. Como ya vimos, una clase puede heredar de otra clase, pero ¿qué pasa con la herencia múltiple? Significa que yo puedo heredar como clase de una clase 1 y de una clase 2. En concepto sería de una clase padre, una clase madre o cualquier otra parte que yo pueda heredar. Ahora vemos aquí que la clase padre tiene un inicializador y tiene los métodos que ya habíamos revisado anteriormente. La clase madre también tiene métodos distintos a la clase padre, y aquí vemos que la clase hijo hereda dos objetos, uno de la clase padre y otro de la clase madre. Aquí hacemos exactamente lo mismo, donde nosotros instanciamos y le pasamos a una clase ya instanciada. Fíjense que le estoy pasando estos parámetros, pero que la clase hijo no tiene. Quien contiene esos parámetros es la clase padre, que tiene un inicializador. Tienen que tener en cuenta que Python va a leer de izquierda a derecha. Significa que le va a empezar a buscar los objetos en clase padre, luego en clase madre, luego en clase tío, etc. Esto es un símil: padre, madre, tío, hermano. Es un símil para decir que yo heredo de alguien que está arriba de mí porque yo no contengo esos métodos que las otras clases tienen, o esos
esos atributos que también contiene. Otro de los conceptos que se maneja mucho en Python y en lenguajes de programación es la sobrecarga de métodos. Aquí pues indico que una clase hija modifica métodos de la clase padre y que pues la acción de poder modificar el comportamiento de un método de la clase padre para que ésta se adecue a las necesidades de la clase hija, y la idea es, pues, como mencioné anteriormente, que se busca de izquierda a derecha. Aquí tenemos lo mismo, tenemos una clase padre con 2 métodos, tenemos una clase llamada clase madre con 3 métodos y vemos que son métodos distintos. La clase hijo hereda de ambas clases, tanto padre como madre, pero en este caso vemos que ahora el hijo sí tiene sus propios métodos. Pero esos métodos que tiene el hijo, si se fijan, el padre tiene algo que se llama crear como método y la clase hijo también tiene crear. La clase hijo tiene algo que se llama creatividad como método y la clase madre también. Si estoy diciendo que voy a buscar de izquierda a derecha, aquí yo lo que hago es instanciar la clase y acceder a las diferentes funcionalidades que tenga la clase, sea propias o heredadas. Entonces fíjense que análisis le pertenece a la madre, creatividad y crear le pertenecen al hijo. En este caso yo sobrecargué el método que se tiene y lo modifiqué para yo poder emplearlo. En ese punto pues pueden pasar muchas cosas. Nosotros en otros lenguajes pues manejamos la interfaz, donde una clase tiene las interfaces y la otra clase las desarrolla. Puede ser el caso, puede ser lo que nosotros necesitemos. Entonces esto es un concepto muy por encima de cómo sobrecargar métodos ya existentes de clases heredadas. Cuando veamos algo más complejo entenderemos un poco más en profundidad, pero que entiendas la base es lo necesario. Python tiene algo que se llama super y esta es usada para referirse a la superclase, y técnicamente lo que hace es que accede a la clase inmediata. Entonces tenemos una clase padre que tiene 2 métodos, tenemos una clase madre que tiene 3 métodos más un init, y vemos que la clase hijo hereda de ambas clases. Pero fíjense que para nosotros poder utilizar super hay que indicarle a la clase que lo va a emplear que tenga self, o sea que él se encargue del objeto en per se, cosas del compilador que nosotros tenemos que indicar. Pero aquí lo que hacemos es que super entre paréntesis punto clase madre. Entonces la clase hijo está accediendo a la clase más inmediata que tiene, que en este caso si no la consigue de padre, la consigue de madre. Entonces propiamente lo que está haciendo es que clase hijo está aprovechando los recursos de la clase madre, la está inicializando para ciertas tareas y no está haciendo que herencia, en este caso aquí abajo nosotros declarada, la utilice. Que de manera muy puntual la clase hijo ya está manejando las clases de las cuales heredó sin necesidad de hacerlo luego, sino que ya la clase hijo se está encargando de toda la herencia para poder realizar una lógica y poder entregar un resultado. Pero para hacer eso necesitamos utilizar super dentro de la clase que está heredando. Otro de los conceptos dentro de las clases en Python es que tenemos el método de clase. Significa que no creo una instancia, sino que empleo directamente el método de la clase para poder utilizar. CLS es algo que nosotros utilizamos dentro de Python por convenio. Puedes utilizar lo que tú quieras como un nombre, pero aquí pues CLS lo que es el descriptor de clase. Entonces para nosotros decir que no necesitamos una instancia y que podemos hacerlo directamente es porque fíjense que aquí tenemos una clase llamada cálculo. Cálculo tiene un atributo valor a de manera global y aquí le estoy diciendo a través de un decorador. Recuerde que arroba es un decorador, pero luego le coloco class method, que class method es un descriptor dentro de Python que le dice que eso que va a estar abajo se va a convertir y que lo voy a envolver en algo que se llama método de clase. Aquí le decimos que lo que va a retornar es lo que tenga la clase punto valor a más valor b. Aquí lo estoy utilizando yo directamente porque lo estoy convirtiendo con este decorador en un método de clase. Significa que el método no se está utilizando cuando yo le instancio como objeto. Entonces si se fijan, respuesta no está haciendo ese cálculo, lo está realizando el método de la clase, donde yo le paso 5, que es el único valor que yo le paso, y luego valor a es algo que está dentro de la clase de manera global, y lo que hago es pasar ese valor a que está siendo fijo, pero valor b si es variable. De esta manera los métodos de clase son muy empleados para nosotros manejar los gestos internamente y toda la lógica internamente en la clase y no exponer nuestra lógica al usuario final o al programador final. Recuerden que en Python nosotros tenemos paquetes de desarrollo que contienen un gran clase y una gran cantidad de lógica. Cuando alguien realiza un paquete o una dependencia, encapsula esa dependencia, o sea, la cierra y solo expone los métodos que necesita. En este caso, la clase se encarga de todo y devuelve un resultado. Si yo aquí estoy colocando suma, yo sé cómo sumar, pero si hubiese sido un análisis de una derivada y yo no sé exactamente cómo la derivada funciona, yo solo quiero que pasándole un valor haga un cálculo y me lo devuelva, no importando su lógica interna. Entonces los métodos de clase son muy utilizados, lo veremos a lo largo del curso con Python.